Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios. Hoy con algo especial, como queremos hablar de la palabra de Dios, le hemos pedido a cada uno de los miembros que están hoy presentes que nos den una muy breve reflexión sobre la palabra. Y eso lo vamos a poner a continuación. De la familia de Lázaro. Juan 21. Juan 11:21. Sí. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese versículo a mí me dice que muchas veces nosotros esperamos milagros, estamos pasando situaciones difíciles, situaciones económicas, y creemos que el Señor nos llega, pero sabemos, confiamos en Él, pero más fuerte es nuestra situación, que a veces no llegamos a confiar plenamente en Él. Entonces ahí es donde nos frustramos, decimos: ¿cuándo va a pasar esto? Y sabemos que Dios no es, Él no está en nuestros tiempos, Él tiene sus tiempos. Es difícil cuando uno atraviesa eso, porque ahí es cuando Él nos prueba a nosotros. Y dice: bueno, quédate tranquila. Yo ahora, en el versículo 22 dice: más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Entonces, si Él nos dio esta promesa de que nos va a dar todo, ¿por qué no creemos plenamente en Él? ¿No? Qué difícil que es eso, ¿no? Pero cuando entendemos en medio de estas situaciones y sabemos que Dios está en control, Él siempre llega a tiempo, no en nuestros tiempos, sino en los tiempos de Él. Amén. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, yo soy Eduardo, y en especial a mí hay un pasaje en la Biblia donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En un momento de mi vida personal siempre pensé que Dios existía, sí, pero nunca prestar la atención en lo que era su palabra, lo que era la vivencia de estar con Cristo. Hasta que el Señor prueba, dice que el Señor prueba le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque cuando yo me grabé en mi corazón todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi vida cambió completamente. Así que le doy gracias a Dios por esa palabra, y hoy por hoy la puedo compartir a otros hermanos que también están un poco con poca fe y están desanimados por falta de trabajo, por motivos económicos, pero hay una palabra que te va a siempre grabar en tu corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, cosas grandes te mostraré, cosas ocultas que tú no lo conoces. Y clama a mí me toca mucho en este momento, porque estoy pasando con una crisis de angustia, de estrés, mucho problema económico, todo. Pero confío en Dios, confío en Jesús, que dice su palabra: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que Él me va a responder, tengo fe en Él y estoy segura en Él. Y bueno, hermano, es tu tiempo, Jesús te está esperando. Bueno, quería decirles que, aunque parezca que no,
Dios siempre está cuidándonos y está con nosotros, a pesar de que estemos alejados, pero Él está vigilándonos y está con nosotros. Bueno, yo había preparado 2 de Timoteo 1:7 que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo me marca mucho porque yo en el colegio sufría bullying y decía que no tenía que tener miedo porque me tenía que controlar, porque Dios nos daba dominio propio y Él nos amaba. Entonces era muy linda esa palabra y me marcó mucho. Amén. Amén. Bueno, yo busqué la palabra en el Salmo 119, precisamente en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A través de la Biblia, la palabra de Jesús, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos aconseja, nos amonesta, nos orienta para andar por caminos de rectitud, por el cual nosotros a través de esa palabra somos sanados y somos salvos. En este salmo encontramos directamente la palabra 16 veces. En 16 versículos es mencionada su palabra como guía para nuestra vida. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la que trabaja en el corazón de las personas. La palabra de Dios transforma vidas. Es la vida de Dios hecha palabra. Y cuando la expresamos, cuando la leemos, esa vida de Dios viene a nosotros y nos fortalece. Algunas promesas de la palabra. Dice en el Viejo Testamento, libro de Josué, nadie te podrá hacer frente, Dios le dice a Josué, frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjense la promesa de Dios a este siervo. La palabra de Dios le dice, no te dejaré, no te desampararé. Pero para eso hay una condición. Y la condición está en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, otra promesa, harás prosperar tu camino, y otra promesa, todo te saldrá bien. Tenemos 3 promesas en estos versículos y una condición. ¿Cuál es la condición? La palabra. Nunca apartarse de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasa, el mundo pasa, los políticos pasan, los pastores pasan, la iglesia va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Cristo, dice Colosenses, more en abundancia en vosotros. Morar es distinto de visitar. En una visitación tenemos a alguien que viene y se va, pero una morada, yo hago morada en un lugar, quiere decir que yo me quedo a vivir permanentemente. La palabra de Dios tiene que morar en mí, porque la palabra de Dios me va a dar una vida espiritual fuerte, enseñanza, exhortación, cánticos, salmos, himnos, cánticos espirituales. Eso me produce la palabra. Y seguimos con otros versículos. Miren qué lindo lo que dice 2 de Timoteo. Procura con diligencia, con otros versículos. Miren qué lindo lo que dice 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, nos está diciendo, en la versión vieja decía que traza bien la palabra de verdad. Nos está diciendo, conocé la palabra y aplicala. Diligencia es lo opuesto a perezoso.
es poner esmero, cuidado en ejecutar algo. Tenemos que ser diligentes en la palabra. Y según 1 Juan, dice que hay que guardar la palabra, porque la base del amor está en la palabra. Seguimos con Apocalipsis y ya casi terminando. Dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, la palabra de Dios es suficiente, no hay que agregarle más nada. Hay algunos grupos sectarios que a lo que dice la palabra le agregan otro libro porque dicen que de esa manera se puede entender mejor, qué sé yo, o porque es otra revelación. La palabra dice, si le agregás a esto, las plagas del libro vienen sobre vos. Pero también dice, si le quitas a las palabras, Dios va a quitar tu parte del libro de la vida. O sea, es algo serio. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios no necesita que le agreguemos mucho ni que le saquemos nada. Y por último, y con esto terminamos, el Verbo, Juan 1:1, se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? En la versión católica dice, en el principio era la palabra. En la versión evangélica dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo está hablando de Jesús. Jesús es la palabra. No es completa la idea de verbo ni de palabra. Verbo es la esencia de la oración. Palabra es lo que usamos para comunicarnos. Pero lo que dice acá en el principio era el logos en el original. Y es la esencia de la palabra. Dios dijo, yo soy el que soy. Él es el ser supremo. Él es Dios. Logos en el original. Y es la esencia de la palabra. Dios dijo, yo soy el que soy. Él es el ser supremo. Él es Dios. Y ese verbo, esa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de verdad. Esa palabra es Jesús. Y yo te pregunto, querido oyente, ¿tenés la palabra? ¿Tenés a Jesús en tu corazón? Porque si no lo tenés, este es el momento de recibirlo. Hoy Jesús ha venido a tu vida. Abrile el corazón, pedile perdón por tus pecados y dale gracias por el sacrificio de la cruz. Queremos invitarte el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ahí están los horarios, en Atilio de Prati 4195 Villa Martelli, vamos a tener nuestro congreso anual. Estás invitado. Y también queremos dejarte la posibilidad de contactar con nuestro ministerio. Si tenés cualquier tipo de duda, llamanos, escribinos un mail, lo que sea. Vamos a estar contestando tu pedido de oración, tu comentario, tus dudas. Y nos despedimos con oración, como lo hacemos siempre. Señor, te pedimos que esta palabra que hoy hemos dado penetre en el corazón de cada uno de los oyentes, así como una espada de dos filos que discierna los pensamientos, que discierna el corazón y que haga que cada persona que escuche este mensaje pueda abrirle su corazón, su vida a Cristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.